¿Qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo video del curso de programación web. Ya en la clase anterior habíamos estado trabajando el tema de la instalación de la herramienta que vamos a utilizar, en este caso Visual Studio Code. Ya también hemos insertado el tema de las extensiones básicas que vamos a utilizar en este aplicativo. Y en esta oportunidad vamos a ver un poquito de teoría. Si bien es cierto, el curso es netamente práctico, pero siempre es bueno tener algunos conocimientos básicos para poder manejar el concepto en general relacionado a la programación web. Miren, cuando nosotros hablamos de páginas web, de internet, de trabajar en la nube y todo lo demás, debemos conocer cuatro cosas fundamentales que son navegadores, hosting, dominio y qué cosa es una URL. Si nosotros no conocemos esto, si bien es cierto, lo vamos a ir conociendo a medida pues que vayamos nosotros experimentando, creando y buscando la necesidad o encontrando la necesidad justamente de publicar una página web o un sitio web, es cuando nosotros vamos a ir viendo el tema de cómo es que nuestra página web se va a comportar a nivel de los navegadores, por ejemplo. Es decir, cuánto de compatibilidad o cuán compatible es con un navegador o no. Es ahí cuando nosotros debemos reconocer qué tipo de navegadores vamos a utilizar, hacia dónde apunta nuestro sitio web y cómo es que este sitio web se va a adaptar a estos navegadores. También tenemos que reconocer y necesitar obligatoriamente un hosting para nosotros poder ver dónde vamos a colocar nuestro sitio web, reconocer o tener un dominio, definir un dominio, el mismo que debe ser único, que ya lo vamos a explicar luego, y evidentemente manejar una dirección URL importantísimo para que nosotros podamos tener todos los conceptos básicos y podemos ya entrar de lleno al tema de la programación web. Vamos con el primer punto. Cuando nosotros hablamos de navegadores, esta básicamente cumple diferentes acciones. Si nosotros vemos un navegador debe permitirnos siempre, evidentemente, ver una página o mostrar una página. Si por ahí alguien, aunque a estas alturas de la vida y con el conocimiento global que se maneja a nivel mundial, decir que no conozco qué es un navegador es algo un poco medio loco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los navegadores existen justamente para nosotros poder, su nombre lo dice, navegar en la nube y poder acceder a diferentes páginas web que esta nube o el Internet contiene. Es por eso que los navegadores tienen que tener estas características como son permitir ver una página web y todas estas nos van a permitir. Existen muchísimas más que yo aquí he obviado, pero creo que son tal vez para mí las que más se utilizan, ¿no? Como es el Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, aunque con menor detalle, y el que está entrando con fuerza es Brave. Entonces, estos navegadores justamente nos permiten esto, ver las páginas web, interpretar básicamente qué, el lenguaje de programación, en este caso HTML5, que nosotros vamos a utilizar para crear nuestras páginas web. Entonces, estos navegadores deben ser unos intérpretes expertos en hacer justamente esta traducción. Es aquí cuando estas tres se destacan. Lo vamos a poner así. Me esperan, por ejemplo. Lo vamos a poner así. Esta, esta y esta. Son las que más se destacan en el tema de compatibilidad o interpretación del lenguaje. Sobre todo Google Chrome, que es el que más se utiliza hoy en día, que hace básicamente todas las interpretaciones de casi cualquier tipo de página web, evidentemente a nivel de codificación, ¿no? Entonces, con Google Chrome normalmente uno no tiene ningún problema, así como con Firefox o también con Brave, para poder realizar y que nuestra página se ensamble o se interprete de la manera más adecuada. Entonces, para eso nos sirve un navegador. Yo normalmente les recomiendo que trabajen en Google Chrome porque es la que tiene la mejor performance en el tema de interpretación de la codificación web y que tu página se ensamble de la manera más adecuada. También tenemos la interacción entre el usuario y el contenido. Evidentemente, las páginas web los navegadores van a permitir justamente esa interacción, que el usuario pueda manejar de manera concreta y correcta todo el contenido de nuestro sitio web. También dentro de los navegadores es muy importante manejar el tema de la velocidad, es decir, que cada navegador
dependiendo cómo está estructurado y programado a su vez por sí mismo, ¿no? O por sus programadores de la empresa que corresponda, como el caso de Google Chrome, hace que nuestra página web se pueda cargar más rápido o menos rápido. Entonces por ahí también destacan estos tres. Así también como Microsoft Edge, podríamos señalar que destaca en el tema del trabajo cuando tú haces, por ejemplo, una programación orientada justamente a ese tipo de navegador. Pero ha perdido bastante, ¿cómo se dice?, usuarios Edge, pese a sus intentos por mantenerse todavía en el trabajo de los navegadores más usados en el mundo. También tenemos el tema de seguridad, evidentemente. Los navegadores nos deben permitir tener, por ejemplo, una capacidad de mantener nuestra información segura. Recordemos que muchas páginas web en la nube, en el Internet, poseen, por ejemplo, anuncios y algunos programas que por ahí se podrían filtrar de manera maliciosa. Es por eso que los navegadores poseen unas herramientas que se llaman extensiones que nos van a permitir justamente realizar ese tipo de bloqueos. Y no solamente las extensiones para bloquear contenidos o publicidad, sino también tenemos las extensiones tipo antivirus que justamente nos van a permitir tener una navegación mucho más segura, por ejemplo, cuando haces transacciones bancarias, qué sé yo, ¿ok? O haces compras en línea, etcétera, etcétera. Básicamente cuando trabajas con el e-commerce. También el tema de privacidad, es importante que los navegadores tengan este servicio de privacidad y sean muy seguros y te puedan permitir que tú puedas ingresar cualquier tipo de información y esta no se filtre a nivel del Internet a ningún lugar. Evidentemente el diseño es muy importante, ya que los navegadores deben ser programas intuitivos, pues que tienen que darte la mejor forma o la mejor manera de que tú puedas realizar configuraciones cuando eso sea necesario. También el soporte del lenguaje HTML, como lo mencionábamos desde un principio, ¿no? Los navegadores que mejor soportan el lenguaje HTML, así como sus extensiones y codificaciones extras que se tiene en una programación web, son Google Chrome, Firefox y Brave. Y algunas otras características que evidentemente cada uno de nosotros iremos conociendo a medida que vayamos avanzando en el mundo de la programación web. Muy bien. ¿Qué se entiende por hosting, dominio y URL? Estos tres van de la mano, evidentemente. Eso sí, no se pueden separar. Y justamente ahí les puse alguna información que si ustedes lo buscan también en la web, lo van a encontrar. Básicamente consiste en lo siguiente. El hosting no es otra cosa que un servicio que te da el alojamiento para tu sitio web. ¿Ok? Son supercomputadores o computadores muy potentes que tienen una gran capacidad, no solamente de procesadores, ojo, de memoria RAM y también de disco duro. En este caso ya no se maneja mucho el disco clásico, que es el disco duro, sino discos sólidos que permiten inclusive un mejor almacenaje, en este caso de tu sitio web, y que la gente que está alrededor del mundo puede ingresar de manera mucho más rápida a tu servicio de hosting. En pocas palabras, el hosting es como si fuera un hotel y tú simplemente vas al hotel, te alojas en el hotel y a través del hotel, por ejemplo, con un número de anexo, qué sé yo, cualquier persona puede ingresar a contactarte contigo. Lo mismo pasa con el hosting. El hosting es un computador, como decíamos, muy potente, bastante grande, con bastantes recursos, que nos van a dar un espacio en disco duro o en disco sólido, si es que lo tiene, así como la memoria RAM y también como el ancho de banda y cuántos usuarios, por ejemplo, podrían ingresar a tu sitio web de manera simultánea, ¿no? Eso es lo que te brinda un hosting. Pero a la vez el hosting también te tiene que brindar el servicio del dominio, ya que un hosting sin una dirección de dominio, evidentemente no es un servicio. Entonces, el dominio viene a ser básicamente la asignación de un nombre único. Aquí ustedes lo pueden observar, lo tenemos por aquí, lo tenemos en esta partecita. Todo esto, como pueden observar aquí, todo eso es el dominio, es el SLD o el nombre del dominio, mi sitio web. Se puede llamar el nombre que tú quieras. La idea es que ese dominio primero entra a un proceso de verificación. Cuando tú contratas un servicio de hosting, la empresa te va a decir cuál es el nombre del dominio que le quiere colocar a su sitio web. Entonces tú simplemente vas a decirle que se llame mi sitio web. Entonces la empresa del servicio de hosting va a hacer una verificación breve. Si el nombre está libre, o sea, a nivel del mundo nadie lo utilizó, entonces te van a dar ese nombre como dominio de tu sitio web.
Entonces, cuando tú trabajes, por ejemplo, o quieras mandar tu dirección de dominio, lo que tú simplemente tendrías que hacer hoy en día es mandarle todo esto. No es necesario ahora mandarle solamente esto, sino mandarle todo esto aquí, perdón. Todo esto de aquí. Esta partecita. Es más que suficiente, ¿no? O si quieres, también le puedes decir, por ejemplo, que es tu dominio www.misitioweb.com. Y también se puede agregar en algún momento la extensión de país. En algunos casos o en algunas extensiones, por ejemplo, que sean tipo edu, normalmente siempre se define el país de origen, ¿no? Si, por ejemplo, ponemos mi sitio web.edu.pe, tendría que decir si se trata de Perú. Si se trata de Colombia, diría .co. Así por el estilo para cualquier otro país. Entonces, todo esto es tu dominio. Bueno, en este caso, solamente esta parte sería el dominio. Y todo esto sería tu dirección de dominio. Muy bien. Finalmente tenemos acá el tema de la URL, que no es otra cosa, bueno, su significado en el inglés, que es el Uniform Resource Locator, ¿no? Que básicamente es una dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la www. En este sentido, si ustedes ven aquí claramente, vamos a distinguir algún tipo de diferencia entre estas dos, ¿cierto? Esto de aquí viene a ser el dominio, pero cuando tú trabajas desde el https dice diccionarioweb.com/cursos de WordPress, por ejemplo, aquí tú tienes tres partes, que podría tener inclusive más. Acá, por ejemplo, no aparece el www, que sería el subdominio. Entonces, aquí sería esto el protocolo del Internet, que este es ya un protocolo de seguridad alto, ¿no? Que es lo último en seguridad. Antes se trabajaba hasta el HTTP nada más. Ahora se trabaja con el sistema o el protocolo HTTPS, que es un protocolo de seguridad más elevado. También tiene aquí el dominio principal, como lo comentábamos aquí, que es básicamente el nombre de tu sitio web, que incluye el .com o el tipo de servicio que tú estás brindando. Y luego viene, por ejemplo, una ruta, ¿ok? A todo esto se le llama URL. Entonces, espero que hasta aquí podamos ya nosotros tener más o menos en claro qué cosas son los navegadores, qué cosa es un hosting, qué cosa es un dominio, qué cosa es un URL, una URL. Ya cuando nosotros tenemos estos conocimientos, podemos entrar, como se dice, de lleno al tema de la programación y a la práctica de nuestro lenguaje HTML5. Muy bien, eso es todo por hoy y los espero la próxima.